Iniciamos esta segunda entrega con las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud a realizar en las unidades de cuidados intensivos para evitar infecciones por patógenos resistentes. El título: el combate contra la resistencia antibiótica en cuidados intensivos. En las últimas décadas ha habido en todo el mundo un enorme aumento en las tasas de infección por patógenos resistentes, generando así una crisis en la salud pública. ¿Las recomendaciones? En cada unidad de cuidados intensivos, designar al menos un intensivista responsable de la utilización de los antibióticos, que deberá ocuparse de la revisión y la indicación de los antimicrobianos, su correcta administración, evaluar la disminución de los antimicrobianos o incluso su suspensión. ¿Otra recomendación? Administrar empíricamente antimicrobianos activos contra patógenos multiresistentes solamente en casos de sepsis grave o shock séptico o alto riesgo de patógenos multiresistentes. En todos los casos, antes de iniciar la terapia antibiótica, se deben obtener muestras para cultivo de las posibles fuentes de infección. Otra recomendación: en cada unidad se designará al menos una enfermera responsable de las medidas de control de las infecciones. Es necesario el trabajo o la labor multidisciplinaria, al igual que en odontología y en toda la medicina. También se recomienda buscar, ¿qué cosa, Bernardo? Buscar activamente los patógenos resistentes a múltiples fármacos en todos los pacientes a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos y al menos una vez por semana hacerlo durante toda su internación. Y también la recomendación para ingresar al paciente en el centro CTI, intensivo. Sí, completar una lista de verificación de los factores de riesgo, a saber, presencia de dispositivos invasivos, coexistencia de otras enfermedades o enfermedades subyacentes, hospitalización previa mayor a 5 días, antibioticoterapia previa, residencia en un hogar geriátrico o haber recibido una terapia de infusión o diálisis crónica dentro de los últimos 30 días o tener algún familiar portador o infectado con un patógeno o un familiar inmunosuprimido. También se recomienda que se debe medir sistemáticamente el cumplimiento de las medidas preventivas, incluidas aquellas basadas en los mecanismos de transmisión, como por ejemplo la higiene de manos. Exacto. Colocación de bata y guantes inmediatamente antes de ingresar a la habitación. La eliminación de la bata y de los guantes en el interior de la habitación del paciente. La higiene inmediata de las manos antes de salir de la habitación. Usar signos de precaución de contacto, es decir, identificar las habitaciones de los pacientes potencialmente infectados para todos los pacientes colonizados o infectados por patógenos multiresistentes. Disponer del equipo para las precauciones de contacto a la entrada, como decíamos, de cada habitación. Otra recomendación son que todas las unidades deben desarrollar un protocolo de limpieza en las habitaciones de los pacientes con patógenos multiresistentes. Y si los pacientes ya están colonizados o infectados con patógenos resistentes a múltiples fármacos, usar productos conteniendo clorhexidina del 4% para la higiene diaria de esos pacientes. ¿Y la recomendación ante la sospecha de un brote? Se recomienda identificar al microorganismo causal mediante métodos de caracterización molecular. Esto también permite conocer el mecanismo de transmisión y difusión de estas enfermedades y asimismo diseñar estrategias de control y erradicación de la epidemia. La verdad que sumamente interesantes estas recomendaciones y bueno, la Organización Mundial de la Salud también recomienda cesáreas solo en caso de necesidad. Al parecer ha habido un uso y abuso de las cesáreas en Uruguay y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que las cesáreas deben realizarse solo ante casos necesarios desde el punto de vista clínico. Los datos correspondientes al año 2010 indicaban que en nuestro país el 53% de los partos en las mutualistas fueron mediante intervención quirúrgica, es decir, mediante cesárea.
En ese mismo año, la Asociación de Servicios de Salud del Estado, ASE, dijo que los partos por cesárea fueron del 26% según datos del Ministerio de Salud Pública. La Organización Mundial de la Salud reitera su preocupación por el incremento de las cesáreas, sobre todo en países más desarrollados. El organismo de Naciones Unidas indicó que a pesar de que en ocasiones las cesáreas pueden salvar vidas, y de hecho es así, a menudo se realizan sin necesidad médica y expone tanto a las mujeres como a sus bebés a riesgos mayores para su salud a corto y a largo plazo. A través de un comunicado, indicó la OMS que las cesáreas deben realizarse como máximo entre un 10 y 15% del total de los partos realizados. Expresaron asimismo que debe practicarse la cesárea cuando el parto vaginal pueda suponer un riesgo para la madre o para el bebé en partos prolongados por sufrimiento fetal o porque el bebé se encuentre en una posición diferente o inaccesible. Así que bueno, madres a no abusar. Y hasta aquí las noticias y nuestro programa por el día de hoy. Se nos fue el programa volando, ¿verdad? Se nos fue el programa, es cierto. Bueno, nos vamos. Como siempre nos vamos, pero acá nos quedamos. Seguimos trabajando en Canalú para llevarles las noticias y las nuevas novedades del mundo de la medicina. Bueno, hasta la próxima semana y recuerde, su salud es lo más importante. Esa es nuestra consigna.